Hola queridos amigos, gracias por acompañarnos en el devocional Caminando con Jesús. Quédate con nosotros, comenzamos. El título para nuestra reflexión hoy 28 de agosto es El remedio para la avaricia y el versículo para meditar lo encontramos en Hebreos 13:5. No amen el dinero, conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Vivimos en una época de escándalos mundiales debido a la corrupción imperante en todos los niveles y disciplinas. Detrás de la corrupción se esconden la avaricia y la codicia. Son estos dos males los que mueven a hombres y mujeres culpables de los grandes delitos que escandalizan al mundo. La avaricia es un deseo insaciable y enfermizo. Cuanto más se posee, más se desea. El diccionario de la lengua española define la avaricia en pocas palabras, pero de mucho peso: afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Cuando se cruza la delgada línea entre lo que significa para un ser humano cubrir las necesidades y obtener con voraz apetito lo que no se necesita, solo por el mismo hecho o deseo insidioso de tener cada día más a cualquier costo, aparece la codicia. Existe codicia por el dinero cuando la persona, movida por sus impulsos psicóticos, ya que la codicia es una enfermedad psicosomática con propósitos enfermizos y no para cubrir correctamente sus necesidades físicas, pasa por encima de todo aquel que se le pone enfrente, sean los hijos, un hermano, un amigo íntimo, un padre o una madre. Muchos quieren dinero para ganar prestigio social, fama, altas posiciones o simplemente para llenar la necesidad de tener y acumular por cualquier cosa que les depare el destino. Un administrador de las granjas de la provincia de Languedoc, el señor Fosque, había acumulado en el año 1762 una inmensa fortuna explotando a los pobres granjeros. Requerido por el gobierno para pagar cierto impuesto, dio excusa de pobreza, pero temeroso de que, denunciado por aquellos de quienes se había abusado, se hiciese un registro, en su casa construyó un profundo compartimiento subterráneo, al que bajaba por una escalera secreta. Algún tiempo después se halló de que el señor Fosque había desaparecido. Lo buscaron por todas partes, pero fue en vano. Al cabo de algunos meses, su casa fue vendida y mientras alguien trabajaba en su reparación, se descubrió la puerta secreta del subterráneo con la llave en la parte de afuera. El nuevo dueño de la casa la abrió y allí encontró el cadáver del antiguo administrador con un candil en la mano. Tan profundamente había ido a enterrar sus tesoros que, cuando la puerta se cerró accidentalmente, nadie escuchó su voz y ahí murió el avaro, en medio de su mal adquirida riqueza, sin que pudiera serle de utilidad alguna. Las riquezas son buenas si sabemos darles el uso correcto, suplir nuestras necesidades y las de los demás. Dios te dice en este día, no ames el dinero, pues es un simple medio y no un fin en sí mismo. Dios te bendiga. A continuación, nuestra lección de escuela sabática en el Crisol con Cristo. El día de hoy comenzamos nuestra lección número 10, Templanza en el Crisol. Te invito a que memorices Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Sinceramente no escuchamos que se utilice mucho la palabra manso. Tal vez cuando leemos sobre Moisés o estudiamos las bienaventuranzas. Y es que tampoco es tan difícil descubrir por qué. La mansedumbre se define como soportar el agravio con paciencia y sin resentimiento. No es, sin duda, un atributo humano. Nuestra naturaleza pecaminosa se revela ante la idea de soportar agravios sin vengarse, pero Dios es poderoso para transformar nuestros corazones y hacer de nosotros personas mansas, capaces de soportar los agravios y amar a quienes nos ofenden. Esta semana responderemos a preguntas como: ¿cuál es la relación entre el sufrimiento y la mansedumbre? ¿Cómo podemos nosotros con nuestra mansedumbre y aún hechos pedazos dar testimonio a los demás? Y la mansedumbre, ¿cómo puede realmente ser una fortaleza y no una debilidad del cristiano? Hoy estudiaremos mansedumbre en el sufrimiento. Moisés fue llamado a soportar olas interminables de chismes y críticas al conducir al pueblo a la tierra prometida. José fue llamado a una experiencia que implicó traición y cárcel cuando ocupaba un puesto de servicio en Egipto. En cada caso, Dios permitió las situaciones para que la vida de su pueblo
pudiera llegar a ser un reflejo de su gracia y cuidado, no solo para sí, sino también para el bien de los demás. Dios puede usarnos de la misma manera a nosotros, a ti y a mí. Es fácil sentirse enojado o herido en estas situaciones. Es completamente normal como humanos. Pero como señalamos, la mansedumbre es la capacidad que Dios nos da para soportar esas cosas con paciencia y sin resentimiento. Y a Ezequiel le pasó algo parecido. El corazón de Ezequiel también fue roto en pedazos cuando su amada esposa falleció. Y aún así, Dios le pide algo inesperado en estas circunstancias. ¿Qué le dijo? No llores. Los pedazos rotos de Ezequiel se convirtieron en anuncio y ejemplo para el pueblo de Israel. Si aceptamos con mansedumbre el sufrimiento, Dios puede usar nuestros pedazos rotos en beneficio de otros. Así como a través de Ezequiel, el pueblo de Israel llegaría a convencerse de la verdad acerca de quién era Dios, tú y yo también podemos enseñarle a los demás quién es nuestro Dios. ¿Quién sabe cuántas personas también verán a Jehová el Señor en nuestros pedazos rotos? Tarde o temprano, la vida nos quebranta a todos. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este sentido? ¿Qué lecciones aprendiste? ¿Y cómo puede el Señor usar tu vida hecha pedazos para ayudar a otros? Piénsalo. Dios te bendiga y te guarde. Y ahora, para terminar nuestro devocional, te invito a que me acompañes en oración. Bendito y amado Padre, la mansedumbre es algo tan maravilloso a nuestros ojos y tan inalcanzable para nuestra naturaleza pecaminosa. Pero tú puedes transformar nuestro carácter y hacer aún de los pedazos de nuestra vida un testimonio de esperanza para quienes nos rodean. Ayúdanos a ser mansos aún en el sufrimiento. En el nombre de Jesús. Amén.